Buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida en nuestro webinar de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica. En esta ocasión el tema es fibrosis quística y quisimos ahondar un poco en un aspecto difícil de la enfermedad, que es la diabetes relacionada a la fibrosis quística y obviamente incluir a los adultos, entonces va a ser en niños y en adultos. Nuestra invitada es la doctora Toni Morán. Ella es profesora de endocrinología pediátrica en la Universidad de Minnesota. Trabaja como clínica e investigadora con pacientes con fibrosis quística ya hace más de 30 años. Doctora Toni Morán, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y puede comenzar con su charla. Well, hello everybody. Hola a todos, buenas tardes. Ojalá estuviera ahí con ustedes en persona, allá en Chile, pero bueno, lo hacemos esto para Chile a la distancia. Me gustaría comenzar dándole las gracias a la profesora Jacobson y al comité organizador por invitarme. Voy a comenzar aquí entonces, así que por favor me dan un segundito para compartir pantalla. Nuevos conceptos en la diabetes relacionada a la fibrosis quística. Aquí tengo mis divulgaciones. You can't. Okay, just a minute. Let me start over. Un segundito, por favor. Voy a compartir de nuevo. Okay, is that better? Okay, let me just. Okay, how's that? Is that okay? All right, so here are my disclosures. Muy bien, aquí están mis divulgaciones entonces. Y voy a comenzar hablando un poco respecto de todos los cambios clínicos para las personas en los últimos 10 años, cómo esto ha cambiado y cómo estos cambios han impactado lo que conocemos respecto de la diabetes, y específicamente de los niños, en los adultos y también algunas direcciones a futuro. Estos pacientes están viviendo más tiempo y están teniendo mejor salud que nunca. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué ha cambiado en el panorama clínico? Muchas cosas han cambiado. Una cosa tiene que ver con el cribado de los recién nacidos, que ha hecho una gran diferencia identificando a los niños afectados de forma inmediata, y los pacientes pueden comenzar un tratamiento de manera inmediata. Y sabemos que una buena salud y una buena nutrición a edad temprana se traduce en una mejor salud a futuro. También existe un enfoque mucho más agresivo asociado a la nutrición, no solamente respecto de la cantidad, cuánto comen, sino que también la calidad de la comida que comen, con un énfasis en una nutrición saludable. Ha habido una gran cantidad de fármacos que se han desarrollado en los últimos 20 años. Hay mejores fármacos para tratar el barrido mucosilicicar, y también, por supuesto, de esa forma se minimiza el daño inflamatorio y se gestiona mejor la inflamación. Y el elemento que ha cambiado todo principalmente son las nuevas terapias moduladoras que tienen como objetivo trabajar con todos estos defectos básicos del transporte celular del CFTR. Hablemos entonces de los principios del CFRD que se han establecido en las últimas 2 décadas al momento de estudiar a estos pacientes. Ahora tenemos que ver cómo pueden cambiar a la luz de las recientes transformaciones en la atención de la fibrosis quística, especialmente también con las nuevas terapias moduladoras. Primero que todo, por lo menos hoy en día, la mayoría de los pacientes con fibrosis quística desarrollan diabetes. Esto está organizado por grupos etarios y aquí tenemos la prevalencia en estos grupos etarios. Entonces, es muy poco común en niños menores de 10 años, 15% de los adolescentes, 40% de personas entre 20 y 30 años,
más de la mitad de las personas entre las edades de 50. Y de hecho, si analizamos solamente aquellos sobre la edad superior a 80, más de 50 años es superior a un 80%. Esto es lo que conocemos hoy en día. Ahora, ¿seguirá siendo así? Necesitamos más tiempo para determinar si la terapia moduladora cambiará estos patrones que hasta el momento son bien conocidos. Bien, ¿qué causa la CFRD? Comenzamos con lo siguiente. Todos los pacientes con fibrosis quística tienen número reducido de células beta pancreáticas, pero no todos desarrollan diabetes. Entonces, en estos estudios y en el contexto de la reducción del número de células beta, es fundamental que la función de las células beta restantes sea normal, para que de esa forma los pacientes con fibrosis quística no padezcan diabetes, porque tienen una función reducida de sus células beta, pero también tienen, tal como mencionamos, esta función reducida en las células beta que les quedan. Cualquier terapia que reduzca el riesgo de desarrollar diabetes o que intente revertir algunos daños en las células beta tendrá que dirigirse tanto a la destrucción de las células beta como también a la reducción de su función. Es posible entonces que si funcionan bien, se solucionen estos defectos asociados a la CFRD y que los moduladores pueden hacer ambas cosas. Por lo tanto, sabemos que el daño inflamatorio reduce la masa de las células beta. Aquí vemos el páncreas y la terapia moduladora podría, en este proceso, las personas pierden aproximadamente la mitad de sus hístoles debido a la fibrosis y a la sustitución de la grasa. La terapia moduladora podría frenar el daño al reducir la inflamación del páncreas y los moduladores también no restaurarán el tejido ya que ha sido destruido, pero aún así sería posible que los moduladores podrían o puedan evitar una pérdida mayor a futuro, especialmente si se comienza de manera temprana, cuando el páncreas aún tiene una cantidad apropiada de las células betas. Entonces, ¿qué es lo que causa que las células beta y restantes funcionen de forma normal? Quizás este no solamente tiene una respuesta, no es solamente un elemento que sea lo mismo para todos los pacientes. Quizás hay diferentes factores en diferentes pacientes que nos lleven a un resultado diferente. Por ejemplo, la predisposición genética a la diabetes tipo 2 puede ser un elemento, una implicación. Los, los antecedentes familiares de diabetes tipo 2 aumenta el riesgo de CFRD y también hay algunos genes de susceptibilidad asociados al CFRD. La inflamación y el estrés del retículo endoplásmico provocan la apoptosis de las células B. Esto ocurre más en algunos pacientes que en otros también. Y también hay un debate si en realidad hay un defecto insíntico en la secreción de las células beta que pueda estar relacionado con el CFRT. Este se encuentra en las células beta en pequeños números, pero en realidad no está tan claro el resultado clínico de esto. Pero si vemos estos tres elementos, ¿qué es, qué es lo que entonces podrían influenciar los moduladores? Si hay un defecto en el CFRT, esto se puede mejorar con los moduladores. Los moduladores podrían mejorar la inflamación y de esa forma entonces podría mejorar la destrucción de las células beta. Pero la predisposición, en realidad los moduladores podrían hacer que esto empeore si es que los pacientes son obesos. Y en ese sentido voy a hablar más de eso a continuación. Entonces, sabemos que el CFRD es la punta del iceberg respecto a un espectro de anomalías de la tolerancia a la glucosa.
Aquí tenemos una tolerancia a la glucosa normal, pero se producen cambios. Y lo importante es hacer un monitoreo de la glucosa, hacerlo en casa para de esa forma ver si es que hay alzas en los niveles de glucosa y luego esto podría comenzar a empeorar con el tiempo si es que la tolerancia cambia a una glicemia indeterminada, a grupos without que fasting. puedan tener algún tipo de complicación mayor y también And un it aumento en la hiperglicemia. Y en cada una de las etapas de esta línea hay un aumento en la morbilidad y también en la mortalidad. why Entonces, ¿por qué es el pronóstico peor en estos pacientes con diabetes? Porque se ve un deterioro en el estatus nutricional y en la función pulmonar. Sabemos que la supervivencia en la fibrosis quística se correlaciona con un buen estado nutricional y especialmente con una masa corporal magra normal. Sabemos que la insulina es una potente hormona anabólica que favorece el aumento y el mantenimiento del peso normal y especialmente de la masa corporal magra. En estudios anteriores, old now? They're all 15 to 20 years old. hablemos de hace 15 o 20 años, se mostró que la insuficiencia a la insulina se asociaba con bajo peso y también con un catabolismo o proteico excesivo. Por lo tanto, existe una gran cantidad de cosas que contribuyen a esta prognosis tan negativa. Los pacientes con eh, CFRD, sabemos que el catabolismo proteico relacionado con la insuficiencia de insulina es el principal factor que se relaciona con el CFRD y con una peor movilidad y una mortalidad en la fibrosis quística. So our Entonces, los pacientes con fibrosis quística con tolerancia normal a la glucosa siguen siendo significativamente catabólicos de proteínas compared to the en studies that were comparación con los estudios que 15 or hemos 20 years ago. se han desarrollado hace 15 o 20 años. La fundación de FQ en Estados Unidos informa que hay mejoras significativas en la supervivencia en el estado nutricional y las enfermedades pulmonares en las últimas 2 décadas. En 2020, estos pacientes que fueron a la clínica, no tuve problemas con ellos al momento de identificar esta situación. Si los veía en la calle, los identificaba y podía identificar que tenían esta complicación. Por lo tanto, tenían un tórax normal y también brazos y extremidades, piernas delgadas. This was Esa a era la tip forma en que lucían. Estos eran los pacientes típicos hace 20 años. Hoy en día, tengo algunos pacientes que lucen de esa forma, pero la mayoría de los pacientes que yo veo con fibrosis quística, los puedo diferenciar cuando están caminando en la calle. A veces no se les puede diferenciar. Lucen bien y a veces están bien, pero por lo general hay problemas psicosociales y el paciente no siempre recibe el cuidado de salud estándar, según se considera hoy en día. Entonces, no sé la respuesta a esta pregunta. Hay estudios que dicen que hoy en día que si el catabolismo de proteínas sigue siendo un problema en los pacientes con fibrosis quística. Recuerden, esto es importante porque se asumía entonces que este catabolismo de proteínas los llevaba a tener una prognosis de peor calidad. going with the Estamos, tenemos una nueva hipótesis hoy en día. Es solo una hipótesis, tenemos que hacer los estudios. undernutrition and inflammation in and of themselves cause protein La catabolism. desnutrición también puede causar aquello. Entonces, las personas que tienen severa enfermedad, gravemente severos con la fibrosis quística y desnutridos y el catabolismo proteico añadido, causado por la insuficiencia de la insulina, es muy perjudicial. Ya tienen un catabolismo de proteína y este es simplemente demasiado.
therapies, Sin embargo, con las terapias modernas, cada vez más pacientes con fibrosis quística están sanos y bien alimentados. Las enfermedades graves son menos frecuentes y la inflamación crónica disminuye. Y probablemente en este tipo de situación, donde tienes pacientes sanos y bien alimentados, quizás una modesta insuficiencia de insulina puede llegar a ser no significativamente perjudicial si los pacientes tienen mayores reservas, de manera tal que no sé si ustedes tienen la expresión en Chile, but maybe in this pero situation, quizás en esta situación, si estos pacientes son lo suficientemente sanos, pueden tolerar este metabolismo extra de proteínas. Hemos hecho estadios o necesitamos estudios para ver si esto es así o necesitamos quizás saber si el metabolismo o quizás la tolerancia a la glucosa, esa prueba, nos indica lo que hoy día hablamos sobre lo sano de los pacientes. Le mostré hace un rato esto que habla del empeoramiento de la intolerancia a la glucosa en la fibrosis quística y cómo esta se asocia con un mayor riesgo clínico. Los moduladores se restaurarán, no restaurarán las células beta destruidas, pero podrían llegar a mejorar la función de células beta existentes al poder reducir la inflamación y el estrés. Entonces, quizás eso podría llevar a alguien bajo esta línea, bajo este mismo estado, mejorando el componente irreversible en la tolerancia normal a la glucosa. Alguien con hiperglicemia probablemente no pueda tener mayor, y quizás hay alguien en casa, alguien tiene una prueba favorable de tolerancia a la glucosa y podría también buscar estos indicadores, y eso sería, ¿cierto?, una tolerancia a la glucosa normal. Eso es donde esperamos ver que las terapias moduladoras puedan provocar eso. No sabemos si es así o no. Necesitamos estudiar a los pacientes con el tiempo. Yo podría establecer o decir G551D patients, que en esos pacientes hubo una mejora dramática significativa en la fibrosis quística relacionada con la diabetes y también en la tolerancia a la glucosa. real effective Pero la modulator. verdad es que no hubo un efecto mucho mayor más adelante. We don't have Es enough un efecto modulador, no tenemos suficientes datos para decir si uno lo es y el otro no, y si vemos o no este efecto. Algunos pacientes parecen mejorar, algunos empeorar, y algunos pareciera no marcar ninguna diferencia. Pero estos son los tipos de datos que necesitamos seguir o estudiar por muchos años para poder entregar alguna determinación más segura. Entonces, ¿qué pasa con los niños? ¿Cuál es el panorama que ellos presentan con esta diabetes relacionada a la fibrosis quística? A veces pueden tener una tolerancia a la glucosa bastante normal. Sabemos que claramente hay una secreción anormal de insulina y esta comienza temprano. En 2010, hace ya una década, se registró una tolerancia normal de la glucosa en 41% de los niños de 6 a 9 años. Y de manera muy importante, estos niños desarrollaron diabetes de manera general en pubertad y desarrollaron la diabetes. Es un grupo de la población en general, pero generalmente a comienzos de los años, de sus 20 años, tenían, como les decíamos, una tolerancia a glucosa muy temprano en su pubertad. Y no solo aquello, incluso los niños con niveles de tolerancia a la glucosa normales eran insuficientes en insulina, aproximadamente la mitad de los niveles normales. Había daño en el páncreas, de manera tal que ahí claramente no había una constitución tan normal. La mayoría de las veces podían llegar a compensar al tener ciertos los niveles de glucosa más normalizados. Incluso hablemos de niños menores. En el 2016 se informó a través de un estudio en lactantes que el 39% de los niños de 3 meses a 5 años tenían una tolerancia normal de la glucosa, e incluso en el 61% con
glucosa normal, los patrones de secreción de insulina eran anormales. Y eso comenzó de inmediato. Y de hecho, aquí podríamos decir, y como lo muestra la ilustración, que el hurón con fibrosis quística nace con una tolerancia a la glucosa. Así que los cambios sí se desarrollan ahí. Este es una prueba de tolerancia a la glucosa. Glucose. El hurón menciona indica un nivel normal. Y aquí vemos que la fibrosis quística marca unos valores más altos de la glucosa. Okay, so anecdotally, De manera anecdótica, appear to be pareciera decreasing. ser que los nuevos casos de diabetes relacionada a la fibrosis quística están disminuyendo en niñas y adolescentes con fibrosis quística. We are just not seeing Debo decir que no hemos more early visto adolescents with diabetes que anymore. haya niños o adolescentes con diabetes. This trend started Y esta tendencia introduction of comenzó modulators. antes de la introducción de la terapia moduladora. Y creo yo que está relacionada con una mejor nutrición, menor inflamación, y Early que se haya comenzado el tratamiento tempranamente, y que la terapia moduladora puede llegar a acelerar esta tendencia. before long, we are probably going to see Es modulator therapy. probable que dentro de poco veamos una terapia moduladora para los niños con fibrosis quística. Y en teoría podríamos decir que cuanto antes se inicien las terapias moduladoras, hay más probabilidades de prevenir el daño permanente en las células beta y por lo tanto la diabetes futura. Así que esperaría yo que desaparezcan estas células beta. No son células que se reproducen a sí mismas, de manera tal que aún cierto quedan. Modulators could Entonces help. esperemos que estas terapias moduladoras pudiesen ahí sostenerse, mantenerse y prevenir la diabetes. Ultimately, because Y infants finalmente, y dado que los bebés ya nacen con daño en el páncreas, para poder completar la prevención, para poder tener una prevención completa de la diabetes relacionada con la fibrosis quística, se podría requerir una terapia en el útero de la madre para poder también prevenir el exocrina. Okay, what about adults? Veamos qué sucede con los adultos. Estos son pacientes con fibrosis quística. El número de los niños y adolescentes con fibrosis quística se ha mantenido relativamente estable y el número de adultos con fibrosis quística está creciendo. Estos son datos del año 1986 a 2016 y pueden considerar aquí ustedes el número de niños y también adolescentes con fibrosis quística. Pero el número de los adultos está subiendo estrepitosamente. Anteriormente los niños representaban un 70%, los adolescentes y los pacientes con fibrosis quística un número bastante menor. Y mucho de esto se debe a que los pacientes viven más tiempo y que también el diagnóstico en los adultos se daba de manera oportuna. Más del 50% de los pacientes norteamericanos con fibrosis quística son adultos y la diabetes es la principal complicación no pulmonar en los adultos con fibrosis quística. Entonces, ¿quiénes son estos pacientes con fibrosis quística y de edad avanzada? Son pacientes con mutaciones más leves, incluyendo un número creciente de pacientes diagnosticados por primera vez en edad adulta. Son pacientes con mutaciones graves que han podido recibir nuevas y mejores terapias a lo largo de las 2 últimas décadas y que han sobrevivido cuando sus pares más enfermos han muerto. Son pacientes que ahora ya pueden aprovechar los fármacos modulares que son más eficaces y también son receptores de trasplante de pulmón. Entonces, el punto que quiero yo marcar acá es que hay una población de adultos con fibrosis quística, pero es un grupo bastante heterogéneo. La diabetes puede ser diferente y se puede dar en distintas circunstancias. Cómo se trata y cómo responden a los moduladores es una respuesta heterogénea. Tenemos que comenzar a poner más atención a los pacientes individuales. Discúlpenme. So diabetes complications increase Bien, las with age. complicaciones de la diabetes aumentan con la edad.
diabetes, Sabemos que hay complicaciones del diabetes, específicamente con la fibrosis quística. decreased survival from lung Vemos disease. acá que hay una sobrevivencia, una sobrevida menor que se disminuye y que es uno de los primeros causantes de este tipo de situación. Y vemos también una nutrición o desnutrición o nutrición inadecuada. Vemos acá que los pacientes con fibrosis quística también tienen las mismas complicaciones que tienen alguien que tiene diabetes, Retinopathy, renopatía, vemos ver diabetes kidney disease, delayed enfermedad al riñón, de diabetes, neuropathy. neuropatías. Could modulator therapy La reduce pregunta es, ¿podría la terapia moduladora reducir el riesgo de estas complicaciones? Y la respuesta es, sí es posible, pero sabemos que todo esto relacionado con la información, todo esto relacionado con los control, el nivel de control de la diabetes, y la terapia moduladora puede ayudar con todo lo anterior. El otro problema que vemos con la diabetes es que no es un problema de fibrosis quística, es la complicación macrovascular. almost never see this in CF, but this Probablemente no veamos nunca esto en fibrosis quística, pero es lo que sucede en otras personas con diabetes. so it's the most common cause of death. Entonces, en la enfermedad, bueno, es enfermedad bronquial como la causa más común de muerte. ¿Y qué es lo que pasa entonces con la terapia moduladora? So what do we know about CF? Entonces, ¿qué es lo que sabemos acerca de la fibrosis quística y las enfermedades cardiovasculares? Sabemos que todavía después de todo este tiempo, diría yo que por décadas, no se ha informado que ningún paciente con fibrosis quística haya fallecido por una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, aun cuando muchos de estos pacientes ya tienen más de 50 años. Tenemos pacientes de 60 o 70 años. Y aún, a diferencia de la población general, tienen también esta situación y no han muerto de esto, de lo que mencionábamos, que es una enfermedad cardiovascular. Sin embargo, cada vez hay más reportes, aunque sea un número pequeño, pero estamos comenzando a ver ya la enfermedad de las arterias coronarias que requiere tratamiento de fibrosis quística. No es suficiente, pero al menos cierto lo que necesitamos para poder ya tener mayor conocimiento. Las enfermedades cardiovasculares son escasas, son raras en la fibrosis quística porque los niveles de colesterol LDL son bajos debido a la mala absorción y quizás se deba también a otros aspectos del defecto de diabetes relacionada a la fibrosis quística. Y la terapia moduladora low in people with CF. And that's protective against y eso es poder protege contra enfermedad cardíaca. Bueno, y la terapia moduladora es efectiva. Hemos visto que se aumenta el peso, la presión arterial y también los niveles de lípidos. De manera tal que si los moduladores en los pacientes con fibrosis quística puede que se parezcan más a la población general. Los moduladores en ocasiones confunden la distinción entre diabetes de tipo 2. El diabetes de tipo 2 se causa por una resistencia severa a la insulina y esa resistencia muchas veces se debe a la obesidad genética y la envejecimiento e inflamación y este que es clásico, que es el diabetes relacionada a la fibrosis quística, generalmente es causada por la inflamación, no son obesos. Acá en la diabetes hay un defecto moderado de la secreción de insulina y acá tenemos un defecto moderado de la secreción de la insulina. Personas con diabetes tipo 2 generalmente tienen hipertensión, hiperlipidemia y enfermedades cardiovasculares. Y por supuesto que esto muy rara vez se ve en la diabetes relacionada con la fibrosis quística. Si comenzamos a ver este tipo de pacientes, puede que se vea más como diabetes tipo 2
Ya hemos visto esto en pacientes más adultos who begin to resemble the general population y los metabolically. pacientes con fibrosis quística que reciben moduladores empiezan a parecerse metabólicamente a la población general. Obesidad, resistencia a la insulina, presión arterial y lípidos. Entonces, ¿cómo le llamamos? Decimos que ellos tienen diabetes relacionada a la fibrosis quística o diabetes tipo 2. No es ninguna de las dos exactamente. Los pacientes obesos con fibrosis quística pueden parecerse cada vez más metabólicamente a la T2D, pero siguen teniendo la masa de células beta reducida y por supuesto aún tienen estas células beta reducidas subyacentes y la inflamación crónica asociada a la fibrosis quística. Entonces hay algo ahí. Podemos decir que los médicos están probando con cautela los fármacos desarrollados para la diabetes del tipo 2 en esta población. No tienen suficientes datos. Necesitamos mayor dato y necesitamos hacer un seguimiento y vamos a tener que llegar a algún tipo de consenso en cómo le llamamos, cuál va a ser la tecnología que vamos a utilizar. Ahora le estamos llamando diabetes tipo 2, similar a la diabetes relacionada con la fibrosis quística. Es algo que debería cambiar en el tiempo. Entonces, en resumen, la incidencia y prevalencia de la diabetes relacionada con la fibrosis quística aumenta con la edad, pero es posible que sea menos frecuente en los niños, lo que podría significar que veremos menos diabetes cuando estos niños se conviertan en adultos. La diabetes relacionada con la fibrosis quística está relacionada con el estrés continuado de la inflamación crónica y aguda sobre una masa de células beta ya reducida. Los moduladores podrían reducir este estrés. No hace mucho tiempo, sino que recientemente el sobrepeso y la obesidad, tanto en adultos como en niños, se ha visto y podría llegar a estresar aún más las células beta al aumentar la resistencia a la insulina. Los moduladores podrían empeorar aquello y aumentar el estrés. Entonces, los moduladores ayudan a los pacientes con fibrosis quística a alcanzar, y eso la mayor parte del tiempo es bueno, porque pueden prevenir algún tipo de secreción y desarrollar diabetes relacionada con la fibrosis quística y no a lo mejor tener esta desnutrición. Y la mayoría de los moduladores son fantásticos. Sin embargo, ser como la población general no siempre es algo bueno. Tenemos muchos problemas en la población general, por cierto, como por ejemplo la obesidad, hipertensión, hiperlipidemia y diabetes tipo 2. Eso podría ser el precio de lucir como la población general. En conclusión, estamos viendo en un tiempo de evolución de los conceptos respecto de la diabetes relacionada con la fibrosis quística. El efecto de los moduladores en la evolución solo está empezando a conocerse. Generalmente es diferente para quienes tienen más de 30 o 40 años, que por lo tanto pueden tener daños irreversibles en las células betas, en comparación con los que empiezan a tomar estos fármacos antes y sobre todo en la infancia. El seguimiento longitudinal es fundamental a medida que avanzamos en la colaboración hacia este nuevo futuro de la fibrosis quística. Muchas gracias y estoy lista para escuchar sus preguntas. Muchas gracias, doctora Mar. Muy interesante su presentación. Y bueno, vamos a comenzar ahora con algunas preguntas. Bueno, usted habló bastante de los moduladores y queríamos preguntarle cuál es su experiencia en vida real con los moduladores. ¿Han retardado el inicio? ¿Hay mejoría de la diabetes? ¿Qué es lo que usted ha ido viendo con sus pacientes? Veamos. He visto que hay una imagen bastante confusa. No podría dar una respuesta definitiva. Creo que podría contribuir al hecho de que he visto
menos adolescentes que están desarrollando diabetes. He visto también un poco de hipoglicemia en pacientes con diabetes, con moduladores y han tenido que rebajar la dosis. He visto algunos pacientes que al parecer no hay diferencia. Y también ya no sigo, ya no sigo las directrices anteriores. Antes lo hacía. Y hay muchas personas que en realidad son bastante obesas ahora, que han subido de peso y que han comenzado a intentar tratar con But that Egrasan. are, Pero esos medicamentos, yo diría que aún son experimentales. so I'm sorry, that was a Así que wishy-washy. bueno, no fue una respuesta tan concreta, lo lamento, pero es que bueno, esa es la situación que tenemos hoy por hoy. The other thing I'll say Lo otro que yo is diría también es que hay que considerar que algunos de estos elementos son efectivos. Hay muchos medicamentos moduladores que están en la parrilla que se espera que sean cada vez más efectivos. Entonces creo que en los próximos años vamos a comenzar a ver mejores moduladores que podrían tener efectos cada vez más fuertes. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta es que, bueno, a la luz de lo que usted ha expuesto, ¿deberíamos hacer seguimiento con curva de tolerancia y niveles de insulina más precozmente? so I think there's two. Veamos, aquí hay dos preguntas. Una, ¿a qué edad comenzar con estas pruebas? Y la otra es si se requieren niveles de insulina. En la Universidad de Minnesota siempre comenzamos a la edad de 6 años. Llegamos al consenso. ¿Dónde viene el consenso? Bueno, este consenso fue de edad de 10 años y cuando se llega a un consenso o se genera una conferencia y se llega al consenso, todos están de acuerdo y todos estuvieron de acuerdo en 10 años. Y es verdad que es raro que haya una diabetes después de la edad de 10. Y están de acuerdo que cualquier persona que tiene síntomas o si hay una interrogante, por supuesto deben hacerse pruebas. Se comienza por lo general a la edad de 6. No es que rara vez se diagnostica de diabetes en niños de 10 años, pero la mitad de las personas tienen una tolerancia a glucosa normal y ahí hay que identificar a esos niños que tienen mayor riesgo para hacer un seguimiento detallado de la pubertad y queremos detectar de forma temprana que tienen una cierta predisposición a la diabetes y que no sea algo tan impactante para que así se preparen emocionalmente para el hecho de que a lo mejor hay un nivel anormal y que por lo general a lo mejor van a tener que seguir algún tratamiento. En lo que respecta a verificar los niveles de insulina, también los revisamos, los verificamos, son impactantes, en algunos casos en muchos pacientes son muy bajos, muchos de ellos tienen mucha insulina o suficiente insulina. No estoy tan segura de que no necesariamente es una guía o hay una guía como para tratarlos. En el pasado existía una munición para darles. Había una compañía de seguros que daba y que pedía una terapia, pero los niveles de insulina son probablemente un tema o de interés mucho más académico que clínico. Pero aún así, yo creo que comenzar con estas pruebas a edad temprana es algo positivo. De esa forma, identificar estas personas con alto nivel de riesgo. Gracias, doctora. Ese era un tema que queríamos preguntarle. Nosotros en la guía chilena adelantamos la edad y lo hacemos desde los 8 años, porque hemos tenido pacientes con diagnóstico a esa edad. Entonces, la idea sería adelantarlo probablemente si uno sospecha o tiene antecedentes o tiene una evolución más severa de algunos pacientes. Yeah, no, I agree with that. Sí, And claro, I, estoy de acuerdo con aquello. ¿Y qué hacemos cuando encontramos a estos niños? Les damos el medicamento que se espera. La dieta dice que los carbohidratos hay que contabilizarlos. No restringimos los carbohidratos en la dieta, pero sí restringimos algunas cosas. No deben beber and stop drinking. bebidas azucaradas, But we also teach pero them aún what así les enseñamos qué es un carbohidrato
que un carbohidrato es saludable. No los restringimos, pero tratamos de distribuirlo de mejor manera durante el día, para que así no pongan un estrés adicional al páncreas comiendo una gran cantidad de carbohidratos. Y luego los educamos respecto de la diabetes, para que no sea algo a lo que le tengan miedo cuando se gatille. Les explicamos qué es lo que es, le decimos que es falta de insulina, que no tienen suficiente insulina digestiva y que en algún momento los niveles van a ser muy altos y por lo tanto van a tener que ingerir insulina adicional ya que el organismo no lo genera. Tratamos entonces de eliminar el mito y comenzar a que se acostumbren a esta idea de manera temprana también. Gracias, doctora. Y aquí hay otra pregunta. Dice, bueno, excelente la exposición. ¿Y qué medicamentos son utilizados en los niños que tienen diabetes y fibrosis quística? So we always treat, Veamos, siempre los tratamos la diabetes con insulina. and then the question is what Y kind la of pregunta es, ¿qué tipo de insulina? Esa es otra pregunta. in very early in diabetes. En una etapa temprana de la diabetes tenemos dos alternativas. Podemos comenzar con 24-hour insulin. insulina una vez al día por 24 horas o puedo comenzar con insulina de acción rápida antes de las comidas o la combinación de ambas. And if it's very Y early si in es diabetes, they una probably detección don't temprana de la need diabetes, insulin no van a because necesitar una they have combinación patterns. y trabajamos con los patrones de alimentación. Just Si son pacientes que all day long, comen todo el día, they often can get by just on the once a pueden hacerlo una vez al día. Lantus insulin or 24-hour La insulin. insulina va a tener una duración de 24 horas y Unit of insulin per se le da un cuarto de unidad de insulina. Y si es alguien que come una gran cantidad de comidas grandes, vamos a tener entonces insulina en mayor cantidad. Ellos van a llegar a una inyección de insulina o con una bomba de insulina. Tendrán que usarla. En el tipo 1, en esta población, 90% trabaja con estas bombas de insulina. En los pacientes CF Than half es menos de la mitad. because I'm not offering it, but Y no because porque no lo ofrezca, sino que porque no les interesa tanto este tipo de alternativa. some of them Y en algunos casos, en algunos de ellos, I have to be hooked up to tengo alcohol que and other things so often darles otras that alternativas. I'm not hooked up to any. Y en algún momento incluso quisiera no recetarles ninguno de estos. Entonces, menos de la minoría trabaja con bombas de insulina, pero todos van a consumir este tipo de insulina que les acabo de señalar. In type 2 diabetes, En el diabetes tipo 2, no estoy viendo niños con diabetes tipo 2, pero en las personas con diabetes tipo 2, lo más común, la droga más común son GLP-1, drugs Ignes. Estos medicamentos que they slow hacen down muchas cosas. Disminuyen el vaciamiento intestinal, también eliminan la ansiedad y estimulan la secreción de insulina también. Por lo tanto, mis colegas han sido cautelosos con esto en algunos de sus pacientes adultos obesos con CFRD. Y hasta el momento les ha ido bien. La preocupación con estos medicamentos son que pueden causar pancreatitis, que es una dificultad cuando hay una insuficiencia pancreática. No tienen suficiente tejido para tener pancreatitis, pero aún así, cuando hay insuficiencia pancreática, estos medicamentos hay que tener dificultad. Y también el vaciamiento gástrico causa náuseas, y eso ya es un problema en algunos pacientes con diabetes relacionada a la fibrosis quística. Doctora, dos preguntas que hablan de lo mismo, y es que si recomienda el uso de monitoreo continuo de la glucosa, en qué etapa probablemente del diagnóstico o alteraciones de la glicemia, y si también se usa para la respuesta al tratamiento, el monitoreo continuo de glucosa, de glicemia, perdón, de glucosa. Yeah, so we absolutely know Sí, what to do with people. sabemos qué hacer con las personas que tienen el diagnóstico de diabetes, sabemos lo que hacer, pero aquellas personas que están en el medio del espectro, con
una dificultad en la glucosa y dificultad en la glicemia, tienen insuficiencia. Y en el pasado también eran catabólicos de proteínas. Hay estudios hoy en día para ver si la insulina va a hacer una diferencia en estos pacientes. Probablemente no, por los datos que se tienen, probablemente no, pero quizás hay un 20 o hace 20 o 10 años podría haber hecho una diferencia. Pero hoy en día estos pacientes son saludables lo suficiente, entonces no importa tanto. Hoy en día no hay recomendación para tratar a los pacientes con una tolerancia abnormal a tolerancia que aún no tenga diabetes con insulina. La recomendación es solamente para aquellos que tienen diabetes, solamente ellos debieran ingerir insulina. El monitoreo continuo de la glucosa es algo complejo. Si ponemos un CGM en un paciente con CF, se van a encontrar números alterados. Pero ¿qué se hace con esos números? No hay consistencia ahí. Por lo tanto, en estas pruebas sabemos que vamos a tener un 75% de glucosa. Hay pacientes que tienen que rutinariamente comen o bebían 3 o 4 esa cantidad de carbohidratos y por supuesto su glucosa va a tener picos muy altos. Pero aún así, no hay suficientes datos como para saber qué hacer con ellos. Si es que simplemente nos guiamos por esos números, prácticamente todos los pacientes con CF requerirían entonces tratamiento. Pero el número de personas entonces, hay muchas personas haciendo mucho trabajo ahí. Cuando alguien ya está consumiendo insulina, bueno, muchos de mis pacientes de hecho están en este caso, CGM, es mucho más fácil verificar cómo se hace, verificar los niveles pinchando el dedo, ver el celular y ver cuál es el nivel de azúcar en la sangre. Um, Entonces, eso le ayuda a identificar si su nivel de azúcar está descendiendo muy rápido y de esa forma puede evitar que disminuya tanto. Entonces es posible que alguna persona con CF tenga que consumir insulina, pero lo mejor es si es que tienen un sensor. No sé qué tan disponibles están en Chile, pero los sensores son están disponibles, pero son caros. En realidad va a tener que ver con qué tan caro sea medir el nivel de azúcar en la sangre 6 veces al día. ¿Responde la pregunta? Sí, sí. Otra pregunta es, bueno, usted nombró un poco cuáles serían los pacientes que podrían beneficiarse con el uso de bombas de insulina y si eso se las dan los seguros, probablemente en Estados Unidos. ¿Pueden acceder a eso? Access to pumps and sensors is pretty good in the US. Sí, es bastante asequible en Estados Unidos. Para los niños no hay problema. En los adultos hay algunas dificultades mayores, pero Able to get por lo general se pueden conseguir. the same type of insulin El mismo regimen. tipo de insulina y el mismo tipo de régimen de insulina, con insulina, la misma cantidad de insulina para pacientes con diabetes tipo 1, son esas las que se consiguen. Qualify. Yo diría que habría que calificarlo, ¿ah? Pero la mayoría en Estados Unidos depende de cada estado. Algunos estados están mejor que otros. Yo vivo en Minnesota, en donde probablemente tenemos uno de los mejores sistemas de salud del país. Is more Y hay más variabilidad en Estados Unidos en lo que respecta al acceso y el precio para lo que es un seguro de salud también. Otra pregunta es, ¿cuál es el rol de la hemoglobina glicosilada y cada cuántos meses se recomienda hacer en el control de los pacientes con fibrosis quística? so the Veamos. En este caso, el riesgo es bastante bajo en los pacientes con CFRD. if you get a high number, Si tiene un alto número alto, you can count on it. puede You can say this. contarlos y decir, esto es normalmente alto. Pero si es un número bajo, en realidad no significa que el paciente no tenga diabetes. Entonces, en realidad, no se puede utilizar la hemoglobina para diagnosticar, a menos que sea alto. Lo hacemos una vez al año, cuando
se nos solicita tener este grupo de control. Para el tratamiento de alguien que ya está consumiendo insulina, lo hacemos cada 3 meses. No comparamos su hemoglobina con nadie más, porque no es una confiable, pero se compara consigo mismo y de esta forma se sigue su secuencia y se genera una tendencia alzas y bajas y eso puede ser de utilidad. Y probablemente dentro de las últimas preguntas es si existe relación entre las variantes del CFTR y mayor frecuencia de diabetes. So, certainly the more Veamos, entre más severo sea el defecto CFTR, conocemos la imagen de la célula, ¿cierto? No tenemos 1, 2, 3, 4, las distintos niveles de severidad, y entre más severo sea el defecto, mayor probabilidad de que el paciente tenga CFRD. it is Y entre más likely. temprano, y puede aparecer a menor edad. Por supuesto, como en todo, hay pacientes que son excepcionales, pero como regla general, entre más severo sea el CFTR, habrá mayor riesgo de diabetes. Along with that, you could say, Junto okay, con eso, podríamos decir, si está asociado con severidad de CFTRD o este efecto, quizás en algunos meses se pueden corregir esos defectos y a lo mejor hace una diferencia y mejora las cosas. Esperemos que así suceda. Esperemos que sí. Esperemos que los moduladores lleguen a Chile y estén disponibles para los pacientes. Bueno, no hay más preguntas, así que le agradecemos muchísimo su compañía, su clase, fue muy interesante. Y bueno, thank ojalá you. que podamos invitarla cuando tengamos algún evento presencial y poder tenerla por acá en Chile. I would love to visit Me Chile. encantaría visitar Chile, de todas maneras. Esperemos que podamos hacer aquello. Gracias por la invitación. Bueno, entonces vamos a dar por terminado este interesante webinar. Les agradezco a todos su participación y nos estaremos viendo pronto para otro evento. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Morán.